707 días en Argelia, una expo fotográfica que se inaugura en el Instituto Mexicano para la Justicia. Yo le doy la bienvenida aquí en el estudio a Eloísa García Guerrero, fotógrafa mexicana, que nos trae esta exposición de retratos de lo cotidiano en Argelia y que va a estar en Reforma. ¿Cómo estás? Bienvenida. Ay, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Es un gusto estar contigo y con tu auditorio. Oye, a ver, primero lo que te preguntaba ahorita fuera del aire, ¿por qué 707 días? Ok, 707 días viví en Argelia y los conté y me pareció un buen título para mi libro. Entonces, todo nace por el libro. Muy apegado a la realidad, además, ¿no? Exacto. Eso, no hay absolutamente nada más. 707 días estuve en Argelia. Oye, ¿y qué viste? Pues, sobre todo, observé mucho. Cotidianidad, el día a día. Viví en un país inmensamente distinto al mío, pero que en muchas cosas a veces decía, wow, en eso se parece a México, ¿no? Entonces... Claro, o sea, encontrabas las coincidencias propias de lo humano también, me imagino, ¿no? Sí. Fue complicado, pero creo que es de los países, pues, otra vez, tan distintos, pero que inmediatamente nos abrazó bastante a mi marido y a mí. Fue muy noble, fue benevolente con nosotros y me puse a tomar fotografías como nunca. Bueno, de entrada porque eres fotógrafa y uno es lo que es a donde quiera que vaya, ¿no? Así es. Uno es lo que es a donde quiera que vaya y tú eres fotógrafa y que fuiste y que hiciste estando en Argelia, pues hiciste fotografía, ¿no? Así es. Oye, y cuéntame, ¿qué te dijo este país? ¿Qué cosas? Porque me imagino que tu mirada, la mirada de una persona que se dedica a la fotografía, pues es particularmente acuciosa respecto a temas. Tendrán también cada quien sus obsesiones, ¿no? Completamente. Como los escritores o como los poetas o como cualquier artista. ¿A ti qué te dijo Argelia? Pues mira, de inicio me aclaró, o más bien me dio una perspectiva muy distinta de lo que yo sabía de un país musulmán. Argelia me abrió los ojos en otro sentido. Me empecé a sentir muy cómoda. Por ejemplo, siempre menciono que el rezo de las 4 de la mañana era de las sensaciones más lindas que podía yo percibir en el día, porque empezabas a sentir que estabas vivo. Entonces, ¿no te ibas a dormir esa hora? ¿O te despertabas? No. Porque aquí en México nos vamos a dormir esa hora. O sea, seguramente llegaríamos en el primer rezo, ¿no? Mira, depende. A veces, afortunadamente sí, nos íbamos de fiesta, pero en general no. O sea, ese rezo anunciaba que todavía podías dormir un par de horas más y me daba mucha tranquilidad. Empecé a observar a las mujeres de manera distinta. De verdad que me dio una perspectiva muy diferente a la que yo tenía de un país musulmán. De inicio, Argelia no es un país musulmán extremista. Yo jamás tuve que usar velo. Yo me vestí como me he visto en la Ciudad de México, justo usando como los mismos códigos, ¿sabes? De, bueno, voy a estar caminando por Reforma o me voy a subir al faltaba Metrobús más tal. que, digamos, los avances y las conquistas que sí te ha dado Occidente, las fueras a renunciar del otro lado del mundo, ¿no? Digamos, no me tuve que tapar de más, es a lo que iba. Ni me tuve que tapar de más, ni tuve que usar velo, siempre me respetaron. También yo creo que físicamente fue muy favorecedor para mí. No sé si tiendo mi aspecto latino se parece un poco a lo árabe, entonces yo podía caminar entre la gente y entre las argelinas y me sentía muy cómoda. Hasta me hablaban a veces en árabe porque pensaban que yo era de alguna parte de Turquía o no. Pues o sí, no con sé. el ojo grande también y la pestaña así de larga Así y todo eso que también pareciera a veces ser muy de esa parte del muy mundo, de esa ¿no? parte del mundo, sí. Oye, me decías que tú de repente tuviste un cambio de perspectiva. ¿En qué consistió? Pues de inicio, yo creo que debido a la visión de Occidente que se tiende a tener sobre la religión musulmana, la tenemos bastante satanizada y la empecé a observar de una manera muy distinta. El papel de la mujer es
simplemente diferente al que estamos habituados. Digo, las mujeres tienen otros retos, también están empoderadas de otra manera, justo como las mujeres mexicanas. Entonces empecé a notar, por eso te digo que empecé a notar similitudes, me empecé a acordar de México y también me sentía muy lejos de México, por supuesto, porque hay otras dificultades. Tuve que asumir conductas sociales también que no estoy habituada, como por ejemplo el no poder caminar sola a partir de las 5 de la tarde. Era una cosa que de inicio te cuestionas y después simplemente respetas porque así es un Eso lugar. sí ya más o menos lo sabías, porque en realidad luego no caminar sola en México es peligroso. Lástima que sea por motivos tan distintos, ¿no? Completamente. Pero me imagino que todas esas pensamientos también habrán Sí. de repente, ¿no? Visitado tu cabeza y Sí. ¿no? Qué retador también, ¿no? Tenemos un radar incluido los mexicanos. Claro, eso sirve supuesto, muchísimo. por supuesto. O sea, sí caminamos y tenemos un radar de 365 grados de protección, de observar para todo. Sí, claro. Pero sí, el primer día que salí sola a las 5 de la tarde porque iba a comprar algo que había olvidado, y fue un momento muy difícil porque en ese momento, a partir de cierto horario, es de verdad muy extraño, pero entonces una mujer caminando sola en las calles tiene un significado distinto. Y entonces... Ay, pero eso está horrible, porque me imagino que habrás valorado muchísimo. Bueno, Sí. yo si yo hubiera estado en tu caso, valoraría como nunca las conquistas que sí hemos tenido las mujeres en Occidente. Sí, por ¿no? supuesto. Y México es parte de Occidente. Completamente. Yo sí diría, bueno, o sea, no podemos las mexicanas y sobre todo en ciertos estados de la República salir a las 9 de la noche solas porque es peligrosísimo, pero no porque nadie nos lo prohíba, ¿no? Así es. Pero es peligrosísimo. ¿no? Sí, es peligrosísimo y justo por eso vamos a marchar el domingo y por eso vamos a parar el lunes. Pero digamos, es por motivos muy lamentables, pero distintos, ¿no? Así es. Justo. Y muy lamentables y muy distintos. Y los otros, yo no soy absolutamente nadie para cuestionarlos, simplemente los respeté. Me costó trabajo, pero también por protección, porque automáticamente te proteges y dices, a ver, estoy muy lejos de mi país. Estábamos prácticamente... No más falta que aquí me vaya a pasar un... No. Pues es que no sabes hasta qué nivel estás corriendo por supuesto. riesgo cuando estás en un país tan lejano, ¿no? Bueno, uno nunca Sí. sabe qué riesgo está corriendo en ningún ningún- lado, sí, porque caray. no, o sea, Sí, la verdad, si totalmente. uno fuera así como adivino o adivina, pues la vida también perdería sentido. Pero y todo esto, todas estas miradas, tú decidiste, ¿no? Traerlas a México porque hiciste todas estas fotografías. Sí. Ahora están en Reforma. No, nació, Ah. está en el Instituto Mexicano para la Justicia. En este momento la Ok. exposición está montada ahí Ok. y va a seguir hasta el 12 de marzo. Ok, o sea, nos quedan pocos Ya días. nos quedan pocos días, la verdad. Pero todo nace por un libro. Yo empecé a trabajar para una publicación a distancia, empecé a recolectar las fotografías y los artículos que me parecían más importantes, armo mi libro tiempo después y cuando llego a México tengo la fortuna de conocer a un gran colega que se llama Francisco Salomón, que vio mi libro y me dijo, la verdad, yo no sé si lo has considerado, Elo, pero Argelia merece un libro. Y le dije, pero merece una exposición. Le dije, por supuesto, si merecía un libro, merece una exposición y ojalá muchas más. Y fue el Instituto Mexicano para la Justicia quien me abrió las puertas por primera vez y ha sido fantástico trabajar con ellos. Hemos colaborado muy bien. La inauguración estuvo bastante concurrida y la respuesta de la gente, sobre todo, sienten un trabajo muy puro porque así fue. O sea, yo retomé la fotografía realmente estando en Argelia porque también soy productora de artes escénicas y de medios audiovisuales. Entonces, retomo la fotografía, me enamoro de la cotidianidad, empiezo a hacer mucho retrato urbano y eso es justo la exposición. Entonces, se vuelven mis días, mis momentos. De pronto, las esquinas o voltear y ver a la gente o de pronto la señora esperando el autobús o de pronto las niñas jugando con una bolsa de plástico en el desierto. No sé, eso
a mí me parece como que todo ha fluido porque todo ha sido muy natural porque simplemente estoy contando mis días en Argelia. Eso Oye, es. y cuéntame una cosa, en esta inmersión que tuviste en este país musulmán, que en efecto no es de los musulmanes radicales, no está, digamos, no tiene base ni presencia del Estado Islámico, ¿no? De ISIS o no. Exacto. Vaya, no, bastiones. Seguramente tendrá, como todos los países, sus, ¿no? O sea, sus células, ¿no? Radicales hay en todos los países, obviamente. y no sabremos, Sí, claro. pues, ¿no? O sea, lo radical es humano también, ¿no? Sí. Y lamentablemente estamos en tiempos de muchísimo fanatismo en todos los sentidos. El religioso, el político, el ideológico, el vivencial, ya cualquier cosa puede convertirse. Yo me acuerdo tanto de ese comercial de todo, nada con exceso, todo con medida. O sea, eso lo deberíamos tomar para la vida, ¿no? Porque todo el mundo está muy fanatizado, y hay por eso tanta polarización. Pero digamos, de todo eso que te tocó vivir y esa inmersión, o sea, ¿qué cosa te hizo decir, o sea, no, sí, México está bien, Occidente está bien, o sea, yo con esto no podría, a pesar de que Argelia, pues, es un país moderado, ¿no? En su práctica del Islam. Sí. Pues, más bien, yo creo más bien en las motivaciones que me dio Argelia. Primer punto, me llamó mucho la atención que es un país del cual casi nadie habla. Y eso me pareció extrañísimo, siendo el 10º país más grande del mundo y el país más grande de África. Claro. ¿No? Y no sé si te has percatado, pero de pronto la gente te menciona Túnez o menciona Marruecos, que son justo los vecinos, y nadie habla nunca de Argelia. Entonces, a mí eso me intrigó muchísimo. Eloísa García Guerrero, fotógrafa mexicana. Nos quedan unos minutititos, pero estábamos platicando. O sea, al final sí, estuviste ahí 707 días en Argelia. O sea, ¿y en qué momento dijiste qué bueno que sí nací mexicana, a pesar de las muchas bellezas que seguramente también encontraste en Argelia? Oh, en muchas ocasiones, por supuesto. México es México y cada quien ama su país, y yo amo mi país y lo extrañaba profundamente. Yo creo que aunque sean los argelinos personas muy alegres y muy sonrientes y muy gritones como nosotros, siempre extrañas a tu país, siempre extrañas tu comida, siempre extrañas tu gente, siempre extrañas tu manera de festejar. Había veces que sí, simplemente Carlos y yo, Carlos es mi marido, disfrutábamos mucho y aprendíamos mucho, pero decíamos, wow, no, como México no, como México no hay dos. La verdad, hay cosas que sí se extrañan, y sobre todo la calidez de los mexicanos, pues siempre. Es que después viví en otro país y eso me hizo extrañar aún más México. Después me fui al opuesto de Argelia, me mandaron a vivir a Suiza y ahí extrañé más México. Oye, ¿y qué nos ibas a platicar de la luz, que ya no alcancé como a tenerlo sí. claro? Es uno de los efectos más bonitos que yo he visto, hablando de las cosas muy bonitas, porque finalmente Argelia tiene la mayor cantidad de desierto y Argel está pegado al Mediterráneo. El sol, la luz es tan intensa, no entiendo, de verdad que a mí me encantaría un día platicar con un experto en el tema, por qué la luz es tan intensa, porque es intensidad. Es como si el sol tuviera como ¿sabes? Como una potencia mayor, y como rebota entre nubes, desierto y mar, se hace un contraste perfecto. O sea, puros efectos de luz así impresionantes. De verdad, tienes que salir a veces de los espacios de tu casa y ponerte unos lentes porque no puedes del brillo. Otra vez, la invitación es para ir, ¿a dónde? A mi exposición, 707 días en Argelia, que está en el Instituto Mexicano para la Justicia, ubicado en Francisco Sosa, número 409, Coyoacán. Ya está desde hace algunos días y va a estar hasta el 12 de marzo. Entre semana, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, y mañana estaremos por ahí de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Así que quedan unos poquitos días para lanzarse a verla. Muchas felicidades. Muchas gracias por la invitación. Oye, y sigue tomando muchas fotos. Sí, porque eso haré. Eso se agradece muchísimo, y al final ustedes son testigos de la historia. Te agradezco mucho. Testigos de la historia, la que vamos contando los países, los seres humanos, las ciudades. Así es. Entonces síguelo haciendo siempre. Te agradezco. Muchas gracias. Gracias Eloísa, a ti. Muchas gracias a ti.